Para mí es un orgullo estar acá, siendo uno de los primeros servicios de ética clínica. Nosotros en el Hospital San Ignacio seguimos el ejemplo unos años después y ya completamos 8 años. Y creo que hemos trabajado en conjunto en algunos momentos y es muy enriquecedor estar acá para mí. Muchísimas gracias. Entonces, como es la conspiración del silencio, me voy a quedar callado para que ustedes puedan leer el capítulo y... No, mentiras, voy a contarles muy un poquito por encima. ¿De qué se trata la conspiración del silencio? La conspiración del silencio tiene muchas aristas y muchos aspectos. Me voy a centrar en el que nosotros vemos con nuestros pacientes, el que es el ejemplo que está en el libro. Pero también hay conspiración del silencio entre los mismos médicos contra el paciente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como les dije, me voy a centrar en la conspiración del silencio con el paciente. Yo creo que todos hemos tenido este caso, en que entra el paciente al consultorio o nosotros vamos a la habitación del paciente y el paciente lo primero que nos pregunta, doctor, ¿qué es lo que tengo? Y los familiares detrás, no diga nada, no diga nada. ¿No? Entonces, pero es que me gustaría saber, tengo algunas cosas pendientes de qué hablar. No, pero el familiar detrás, por favor, no diga nada. Me gustaría despedirme de algunas personas y el familiar, no vaya a decir nada, doctor. Y insiste el paciente, ¿qué será lo que tengo? ¿Será que tengo cáncer? Y el familiar nada, entonces por fin uno como que le hace más caso al familiar al principio y le dice al paciente, pues mire, lo que usted tiene pues no es nada grave, espérese a ver, y el paciente, pero es que yo me siento mal, ¿qué será lo que tengo? Entonces el médico le dice, no, pues de golpe lo que tiene es como una gastroenteritis y en pocos días va a estar en la gloria, ¿no? Un poquito irónica la cosa ahí, pero esa situación se nos presenta muy frecuentemente en la práctica clínica, yo creo que a todos. Y el dilema que se nos presenta básicamente es decirle o no la verdad al paciente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Le decimos que tiene alguna enfermedad catastrófica, que tiene un diagnóstico X, o nos quedamos callados y le hacemos caso a los familiares de no decirle nada? Y es una cosa que lo angustia a uno. Pero entonces, ¿qué es la conspiración del silencio? Es básicamente un acuerdo implícito o explícito. A veces es explícito, no es que nos pongamos de acuerdo, sino que nosotros hablamos con el familiar como que con los ojos y nos ponemos de acuerdo en no decirle nada al paciente, pero es un acuerdo implícito o explícito entre el grupo de salud, porque también interfieren las enfermeras, y los familiares o allegados del paciente, de esconder o distorsionar la verdad del diagnóstico y tratamiento de la situación que tiene el paciente en ese momento. Eso es básicamente la conspiración del silencio. Entonces se nos presenta, como les dije, perdón, este dilema. ¿Deberíamos informarle al paciente la verdad o deberíamos hacerle caso a los familiares y distorsionar un poquito la verdad para que los familiares estén tranquilos, que el paciente no se entere, que no llore, etcétera? Primero que todo, la conspiración del silencio obviamente es cuestionable desde todo punto de vista, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista legal. ¿Cuáles son, desde el punto de vista ético? Solamente voy a nombrarlos por encima, no hay mucho tiempo y yo creo que en el libro están explicados un poco más claros. Los deberes médicos del ético, los deberes éticos del médico, perdón. Primero, respeto a la privacidad. El único dueño de la información es el paciente, como todos ustedes saben, y la confidencialidad. Yo creo que al contrario, debemos preguntarle al paciente, ¿quiere que le cuente a sus familiares que usted tiene cáncer? Esa sería la ruta adecuada. No preguntarle a los familiares, sino si le comentamos al paciente. El único dueño de la información es el paciente. El segundo es el principio de veracidad. Nunca le debemos decir mentiras a un paciente, obviamente hay que saber decirlas, que es lo que vamos a tocar ahorita también. El respeto por la autonomía, creo que esta mañana se habló bastante de esto, y respeto al principio de confianza que debe existir en la relación médico-paciente, que también se tocó esta mañana, que ya no es tan paternalista, sino mucho más deliberativa entre el médico y el paciente. Todo esto es respecto a la dignidad humana, que también se tocó esta mañana. ¿Qué pasa con la familia? Miremos qué sucede con la familia en cuanto a la conspiración del silencio. Si continuamos con la conspiración del silencio, la familia va a tener unos efectos importantes. Aunque ellos lo que están pensando es, voy a proteger a mi familiar. El tinto se me atoró. Voy a proteger a mi familiar, pero ellos te empiezan a tener problemas. Por ejemplo, empieza a haber confusión entre los mismos familiares, empieza a haber conflictos entre los miembros de la familia, dificultad para ellos poder expresar las emociones con su paciente, con su familiar. Si ellos saben que se va a morir, pero no le cuentan y no le quieren decir y quieren ocultar la verdad, no pueden expresarle, no pueden despedirse, no pueden arreglar situaciones pendientes. ¿Y esto qué hace?
pues que dificulta la elaboración del duelo. Hay mayor sufrimiento para ellos, barreras en la comunicación y obviamente entra toda la parte del agotamiento y las culpas que pueden sentir los familiares. Y la parte clínica del paciente, que es una parte importantísima. ¿Qué pasa con el paciente? El paciente pues entra en un aislamiento, se siente abandonado. El paciente se las sabe todas. A veces uno entra con el paciente y el paciente le dice, mire doctor, no sé, yo veo que mi familiar entra como secándose las lágrimas y me dice, y le pregunto, ¿cómo estás? No, todo bien, todo bien, todo bien. Pues el paciente sabe, se da cuenta. Entonces él siente que lo están engañando, se siente pérdida la confianza con los familiares y con el médico, que es lo peor. Entonces, al no haber el adecuada relación médico-paciente, pues no va a estar la misma, no va a tener la misma adherencia a los tratamientos, no puede producirse ansiedad, depresión, ira, miedo. Y una cosa muy importante es que si el paciente no sabe que se va a morir, por ejemplo, o que tiene una enfermedad catastrófica, no puede expresar sus deseos para sus últimos días, no puede exteriorizar, no puede hablar con sus familiares para despedirse, para arreglar cosas pendientes. Entonces, esto es muy importante desde el punto de vista clínico en la conspiración del silencio. Y así es como nos ven los pacientes a los cuales le ocultamos la verdad. El médico ahí parado o sentado al lado, ahí sentado, y los demás familiares y el médico, el paciente sabe que le estamos diciendo las mentiras, que no le estamos diciendo la verdad. Y así es como nos puede ver a nosotros el paciente si nos metemos en el juego de la conspiración del silencio. Si desde el punto de vista ético, que ya lo vimos, desde el punto de vista clínico, no nos importa mucho, pues pensemos en la parte legal también. Según múltiples resoluciones y leyes, etcétera, el titular o dueño de la información, el único, es el paciente, no son los familiares. Entonces también tengamos en cuenta la parte legal. Miren lo que piensan los médicos. Hay unos estudios, un estudio en que muestra y le preguntan a los médicos y los familiares, ¿ustedes creen que los pacientes deben ser informados de un diagnóstico catastrófico? El 79% de los profesionales de salud dijeron que sí, que claro, tenemos que contarles la verdad. Perdón. Y los familiares, hicieron una encuesta a los familiares y el 74% también dijeron, sí, nosotros también estamos de acuerdo en que toca contarle al paciente qué enfermedad tiene o cuál es el pronóstico que va a tener. Y en otro estudio le preguntaron a los pacientes, ¿ustedes qué opinan? Si ustedes, fueron estudios que hicieron en público en general y pacientes que ya estaban hospitalizados. Si ustedes llegaran a tener un diagnóstico de cáncer, un diagnóstico catastrófico, ¿quisieran que les contaran ese diagnóstico, que les dijeran la verdad o que se los ocultaran? 99% de los pacientes dijeron, obviamente, quiero saber qué es lo que tengo. La mayoría rechazaron el ocultamiento de la enfermedad, pues porque no querían sentirse aislados y sentir que haya esperanzas de alivio, etcétera. Pero ¿cuál es la realidad? En este otro estudio se ve que solo el 43% de los casos se le informa al paciente qué es lo que tiene. Los que hacen clínica y los que hacemos clínica pensemos, ¿será que a veces le ocultamos la verdad al paciente? Yo pienso que muchas veces, en el servicio de ética clínica, a veces vamos a atender a un paciente en final de vida, un diagnóstico de un cáncer de páncreas, con DREN, derivación biliar, etcétera, etcétera, y uno se sienta a hablar con el paciente, ¿usted qué cree que tiene? No sé, nunca me han dicho. Me dijo que ha tenido una indigestión y ha pasado por gastroenterólogos, por cirujanos, por radiólogo intervencionista y todo, y no le dicen la verdad. Miren, este es un dato real, 43% de los pacientes se les informó de un diagnóstico catastrófico. El 86% de los casos el médico le informó fue a la familia. Sale de la sala de procedimientos y le dice, mire, su familiar tiene tal cosa. Pero esos 86%, solamente el 4% le contaron al familiar qué era lo que tenía. O sea, estamos ocultando, estamos entrando en un juego de la conspiración del silencio en contra de nuestros pacientes. Y tenemos todas las implicaciones clínicas que vimos ahorita y obviamente desde el punto de vista moral. Entonces, la conspiración del silencio, pues es un secreto a voces. Todo el mundo dice, uy, no, pésimo. Pero sí sucede y la seguimos a veces acolitando por muchas razones. ¿Por qué los familiares tratan de entrar en este juego? Básicamente por culpas. Yo nunca cuidé a mi mamá o nunca cuidé a mi papá, ahora tengo que cuidarlo, entonces lo protegen. Entonces muchas veces lo subestiman, pobrecito, abuelito, chicos, venga para acá, yo lo consiento, que no le pase nada alrededor, no me le digan nada feo. Y por tratar de protegerlo están llevando a la conspiración del silencio. Por tradición o por susto de que les dé alguna alteración, normalmente le dicen, no, doctor, no le hace nada, que tiene cáncer porque es hipertensa, va a ir a un infarto.
o va y le da por suicidarse si sabe que tiene un infarto. Entonces, estos son sentimientos que tienen los familiares. Desde el punto de vista del personal de salud, nosotros, ¿por qué entramos en ese juego? ¿Por qué no hablamos con nuestros pacientes a veces de un diagnóstico catastrófico? Básicamente por el desgaste emocional. Al comunicar una mala noticia. Es mucho más desgastante sentarse uno a hablar con el paciente 10, 15, 20 minutos, 40. Me ha tocado a veces 2 o 3 sesiones de 40 minutos hablando con el paciente. Eso es desgastante. Es mucho menos desgastante no decir nada, que los familiares se encarguen de eso. Si el paciente se muere, ¡ah! Se murió. Es mucho menos desgastante. Miedo a ir en contra de la solicitud de los familiares. Uy, si yo le llevo la contraria a los familiares me van a demandar. Acuérdense que tiene un respaldo legal. El único dueño de la información es el paciente. Y el último, temor a la respuesta que pueda tener el paciente. Es muy incómodo. Cuando uno habla con los pacientes y les hace caer en cuenta, después de una charla agradable, etcétera, que tienen un diagnóstico catastrófico, pues las reacciones de llorar, de quedarse callados, es desgastante desde el punto de vista moral para uno, pero tiene uno que aprender a manejarlas. Entonces la pregunta hoy no es de si informamos o no informamos, sino cómo lo vamos a informar. Esa es básicamente la pregunta que nos debemos hacer hoy en día. El paciente tiene el derecho a saber qué tiene y es el único dueño de la información. Y para esto, ¿qué tenemos que hacer? Una adecuada comunicación. Debe ser empática, que permita que el paciente se sienta comprendido, atendido, seguro y que pueda participar en sus decisiones del final de vida. Recordar que la comunicación sin empatía es una crueldad. Que hay unos que dicen, yo sí comunico malas noticias, mire, yo voy. Oiga, usted tiene cáncer y se va a morir en 8 días. Es comunicación sin empatía, eso es crueldad con nuestros pacientes. Entonces, recordar muy bien esta frase. Y ya para terminar, recordar que el profesional de la salud debe defender siempre el derecho del paciente a ser informado. A no ser que el mismo paciente le diga, yo no quiero saber nada. Me ha pasado, mire, señor, vengo a hablar con... Cualquier cosa, diagnóstico, hable con mi familiar. Entonces, a no ser que el mismo paciente solicite no recibir información de su estado de salud y delegue a alguien para decirlo. Esa es una de las conclusiones. Y la última, el tener una información adecuada sobre un diagnóstico catastrófico o final de vida es dar la posibilidad de decidir y no nos corresponde a nosotros privar a nadie de ese derecho, sino de su propia voluntad. No privemos a nuestros pacientes de saber que se van a morir. Yo sé que todos odiamos la muerte, pero nosotros, la función nuestra no es salvar vidas, sino mejorar la calidad de vida y acompañar a los pacientes durante la vida. Y la vida incluye la muerte. Entonces tenemos que hacer eso. Y por último, esta es una frase de Medina Pérez, cuando nos veamos en una situación como esta, sitúes en el lugar del implicado. Una situación como esta es en una conspiración del silencio. Sitúes en la situación del implicado. Si tuviera cáncer, ¿le gustaría estar engañado? Espero que lean el capítulo y cualquier duda con mucho gusto. Muchas gracias.